Hubo un tiempo en el que Brendan Fraser parecía estar en todas partes. Su rostro aparecía en los carteles de cine, en las entrevistas de televisión y en la memoria de millones de espectadores que crecieron viendo sus películas. Era joven, fuerte, carismático, divertido, cercano. Tenía esa clase de presencia que no necesitaba imponerse demasiado, porque bastaba con verlo aparecer en pantalla para que el público sintiera simpatía inmediata. Para muchos, Brendan Fraser fue el héroe perfecto de una época. No era frío, no era distante, no parecía fabricado para parecer superior. Era torpe cuando tenía que serlo, valiente cuando la historia lo exigía, vulnerable cuando el personaje lo necesitaba y, sobre todo, profundamente humano. En una industria llena de estrellas que parecían inalcanzables, él transmitía algo distinto. Parecía alguien que podía caerse, reírse de sí mismo y volver a levantarse. Pero detrás de aquella imagen luminosa, detrás del actor que corría entre ruinas antiguas, selvas, momias, explosiones y comedias familiares, se escondía una historia mucho más difícil. Una historia que durante años no se entendió del todo. Una historia de desgaste físico, de dolor acumulado, de silencio, de heridas emocionales y de una desaparición que muchos interpretaron de forma equivocada. Porque durante mucho tiempo, la pregunta se repitió una y otra vez. ¿Qué pasó con Brendan Fraser? ¿Qué ocurrió con aquel actor que parecía destinado a seguir siendo una estrella? ¿Por qué dejó de aparecer en las grandes películas? ¿Por qué su rostro, antes tan habitual, empezó a convertirse en un recuerdo? ¿Por qué Hollywood pareció apartarlo justo cuando todavía era uno de los actores más queridos por el público? Desde fuera, algunas personas lo redujeron todo a una explicación simple. Dijeron que había envejecido. Dijeron que había perdido atractivo. Dijeron que sus películas dejaron de funcionar. Dijeron que la industria simplemente siguió adelante. Pero la vida rara vez es tan simple, y la historia de Brendan Fraser no fue una caída repentina, sino un lento apagón. Uno de esos procesos silenciosos en los que una persona deja de ocupar el centro sin que el mundo se dé cuenta del todo. Primero llegan menos papeles. Después, menos entrevistas, luego menos estrenos importantes. Más tarde, el público empieza a preguntarse dónde está, y cuando pasan suficientes años, aquel rostro que antes parecía parte del presente se convierte en nostalgia. Ya no se habla de lo que está haciendo, sino de lo que fue. Ya no se le mira como una estrella actual, sino como una pieza de otra época. Y eso fue lo que le ocurrió a Brendan Fraser. Pero lo más importante de su historia no está solo en su desaparición, está en lo que había detrás de ella, en lo que no se veía, en lo que el público no sabía cuando comparaba sus fotos de juventud con sus imágenes más recientes, en lo que había ocurrido en su cuerpo, en su vida personal, en su relación con Hollywood y en su forma de enfrentarse a una industria que puede convertir a alguien en ídolo y después dejarlo atrás sin demasiadas explicaciones. Brendan Fraser nació el 3 de diciembre de 1968 en Indianápolis, Estados Unidos, aunque su vida estuvo marcada por una identidad más amplia. De padre canadiense, creció viajando y viviendo en distintos lugares. Esa infancia con movimiento, cambios y adaptación constante quizá ayudó a construir una de sus cualidades más visibles como actor, la capacidad de encajar en mundos muy diferentes sin perder naturalidad. Antes de ser una estrella, Fraser era un joven actor buscando su espacio. Como tantos otros, empezó con papeles pequeños, apariciones discretas y oportunidades que no garantizaban nada. La industria del cine no suele abrir sus puertas de golpe. Primero observa, luego prueba, luego decide si alguien merece ser recordado. Y en el caso de Brendan, algo empezó a destacar desde el principio. No era solo su físico, no era solo su altura ni su rostro. Había en él una mezcla poco común de fuerza e inocencia. Podía interpretar a un personaje ingenuo sin convertirlo en una caricatura. Podía hacer comedia física sin perder dignidad. Podía transmitir nobleza sin parecer artificial. Esa combinación sería fundamental para entender por qué el público conectó con él tan rápido. En 1992, su carrera dio un primer salto importante con Encino Man. Allí interpretó a Link, un cavernícola descongelado que aparece en el mundo moderno. Sobre el papel, era un personaje absurdo, casi imposible de tomar en serio. Pero Fraser consiguió darle una energía propia. No solo hacía reír, también transmitía ternura. Su personaje era extraño,
exagerado, físico, pero al mismo tiempo tenía una inocencia que lo hacía memorable. Ese mismo año también apareció en School Ties, una película muy distinta, más seria, más dramática, donde compartió pantalla con jóvenes actores que después también tendrían carreras importantes. Esa dualidad marcó los primeros años de Brendan Fraser. Podía hacer una comedia juvenil y al mismo tiempo sostener un drama con carga emocional. Podía moverse entre registros sin parecer fuera de lugar. Durante los años 90, Hollywood todavía era una maquinaria muy distinta a la actual. Las estrellas juveniles podían construirse a base de presencia, carisma y repetición. El público iba al cine a ver rostros reconocibles, y Brendan Fraser empezó a convertirse en uno de ellos. No era todavía una superestrella, pero sí una promesa clara, un actor al que se le veía potencial para algo más grande, y ese algo más grande llegó poco a poco. En 1997, George of the Jungle lo convirtió en una figura familiar para millones de espectadores. La película era una comedia física, colorida, exagerada, pensada para un público amplio. Pero el papel exigía mucho más de lo que podía parecer. Brendan tenía que estar en forma, moverse con agilidad, aceptar el ridículo, sostener el humor visual y al mismo tiempo resultar encantador. Tenía que parecer un héroe ingenuo, sin perder magnetismo. Y lo consiguió. Aquel personaje pudo haber sido simplemente una broma de una sola nota, pero Fraser lo convirtió en algo entrañable. Su físico llamaba la atención, por supuesto, pero lo que realmente funcionaba era su falta de arrogancia. No parecía un actor intentando demostrar que era atractivo, parecía alguien entregándose completamente al personaje, aunque eso significara hacer el ridículo, golpearse, caerse o exagerar gestos hasta el extremo. Eso conectó con el público, y también con Hollywood. De repente, Brendan Fraser era una opción muy clara para un tipo de protagonista que en aquella época tenía mucho valor, el héroe de aventura familiar, alguien capaz de gustar a niños, adolescentes y adultos, alguien que podía liderar una película sin intimidar al espectador, alguien con presencia física, pero también con humor y vulnerabilidad. Entonces llegó el papel que lo cambiaría todo. En 1999 se estrenó The Mummy, y con esa película, Brendan Fraser dejó de ser solo un actor prometedor para convertirse en una estrella internacional. Su personaje, Rick O'Connell, reunía muchas de las cualidades que ya había demostrado, pero en una escala mucho mayor. Era aventurero, valiente, sarcástico, impulsivo, romántico y torpe en el punto justo. No era un héroe perfecto. Era un hombre capaz de tener miedo, de bromear en medio del peligro y de enfrentarse a lo imposible sin perder humanidad. La película tenía todo lo necesario para convertirse en un clásico popular. Acción, terror ligero, humor, romance, arqueología, maldiciones antiguas, monstruos y un ritmo de aventura que recordaba al cine de otras décadas. Pero en el centro de todo estaba Brendan Fraser. Su energía sostenía gran parte de la película. Corría, saltaba, peleaba, gritaba, bromeaba, caía al suelo y volvía a levantarse. Parecía hecho para ese tipo de cine. Para millones de espectadores, Rick O'Connell se convirtió en uno de esos personajes que no se olvidan, no porque fuera el más complejo de la historia del cine, sino porque tenía algo que muchos héroes no tienen: cercanía. Era valiente, pero no invencible. Era atractivo, pero no distante. Era fuerte, pero no frío. Brendan Fraser le dio al personaje una humanidad que lo hizo perdurar mucho más allá de su estreno. Después llegó The Mummy Returns en 2001, consolidando todavía más su imagen como rostro de aventura. Para entonces, Fraser ya estaba instalado en la memoria popular. Era el actor de La Momia. Era el hombre que muchas personas asociaban con tardes de cine, televisión, videoclub, familia y evasión. Era una estrella de entretenimiento en el sentido más puro de la palabra. Pero mientras el público veía al héroe, el cuerpo del actor empezaba a pagar el precio. Y esta es una de las partes más importantes de su historia, porque el cine de acción parece ligero cuando se ve desde una butaca. Dura apenas un segundo. Una pelea puede parecer coreografiada y segura. Un salto parece parte del espectáculo. Pero para quienes ponen el cuerpo en esas escenas, el desgaste puede ser real. Y Brendan Fraser no fue una excepción. Años después,
Él mismo contó públicamente que aquella etapa de películas físicas le pasó factura. Según relató, terminó necesitando varias cirugías durante años. Habló de intervenciones en la espalda, en la rodilla y de otros problemas derivados del desgaste corporal. Es decir, el actor que el público recordaba como fuerte e incansable estaba viviendo una realidad muy distinta. Dolor, recuperación, limitaciones y un cuerpo que ya no respondía como antes. Ese contraste define gran parte de la tragedia silenciosa de su historia, porque Hollywood construyó su imagen alrededor de la energía física. Brendan Fraser era el hombre que podía correr entre explosiones, lanzarse al suelo, luchar contra criaturas digitales, sostener comedia física y parecer siempre dispuesto a otra escena más. Pero esa imagen tenía un coste. Cada golpe, cada esfuerzo, cada rodaje exigente iba acumulándose. Y cuando el cuerpo empezó a fallar, la industria que lo había celebrado por esa fuerza no siempre supo qué hacer con él. La fama suele ser cruel en ese sentido. Te premia por una cualidad concreta, pero cuando esa cualidad cambia, muchas veces te reemplaza. Si eres joven, te celebra por tu juventud. Si eres fuerte, te exige seguir siendo fuerte. Si eres atractivo, te encierra en una imagen. Y cuando el tiempo pasa, cuando el cuerpo cambia, cuando la vida deja marcas, la misma maquinaria que te elevó puede empezar a mirar hacia otro lado. Mientras Brendan lidiaba con el dolor físico, su vida personal también atravesaba dificultades. Su matrimonio con Afton Smith terminó en divorcio, y como ocurre en muchas separaciones, aquello significó una reorganización profunda de su vida. Había hijos, responsabilidades, tensiones económicas y emocionales. Desde fuera, el público solo veía titulares o apariciones aisladas. Por dentro, una vida entera estaba cambiando. Cuando una celebridad desaparece, la gente suele imaginar una sola causa, pero casi nunca hay una sola. En el caso de Brendan Fraser, se juntaron varias capas: el desgaste físico, la pérdida de impulso profesional, las dificultades personales, la presión de una imagen pública, la sensación de estar cada vez más lejos de los grandes proyectos y también, según él mismo contó años después, una experiencia traumática que lo afectó profundamente. En 2018, Brendan Fraser habló con GQ sobre un episodio que, según su relato, ocurrió en 2003 con Philip Berg, entonces una figura importante dentro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Fraser afirmó que Berg lo había tocado de forma inapropiada durante un evento. Berg negó la acusación, y por eso es necesario tratar este punto con prudencia. Pero lo que sí puede decirse es que Brendan relató públicamente que aquella experiencia lo dejó profundamente afectado, que se sintió mal, aislado, y que aquello contribuyó a una etapa de depresión y retraimiento. Ese testimonio cambió la forma en que muchas personas miraban su ausencia. Hasta entonces, parte del público pensaba que Brendan simplemente había dejado de ser elegido por Hollywood. Pero al escuchar su relato, muchos empezaron a entender que detrás de su desaparición pudo haber algo más doloroso. No solo una carrera que se enfría, no solo una serie de películas que no funcionan, sino una persona atravesando una herida emocional en una industria donde mostrarse vulnerable podía ser muy difícil. Durante años, Brendan Fraser había sido visto como el hombre amable, fuerte, divertido. Pero cuando habló de aquel episodio, apareció otro rostro, el de alguien que había cargado con dolor, vergüenza, confusión y silencio. Y eso hizo que su historia dejara de ser únicamente una historia profesional para convertirse en una historia humana. Porque una de las cosas más duras de la fama es que el público ve la imagen, pero no siempre ve a la persona. Vemos el cartel, el personaje, la alfombra roja, la entrevista, la sonrisa, pero no vemos la habitación de hotel después del evento, no vemos las noches de insomnio, no vemos el dolor físico al levantarse, no vemos el miedo a no volver a trabajar, no vemos la tristeza de sentir que una industria que antes te llamaba constantemente, ahora ya no sabe dónde colocarte, y en Brendan Fraser todo eso parecía acumularse. A medida que pasaban los años, su presencia en grandes producciones fue disminuyendo. Siguió trabajando, pero ya no con la misma visibilidad. Aparecía en películas más pequeñas, proyectos menos recordados, papeles que no tenían el impacto de sus grandes éxitos. Para el gran público, era como si se hubiera desvanecido. Seguía ahí, pero no en el centro. Y entonces comenzó otro fenómeno.
La comparación cruel. Internet empezó a funcionar como un archivo permanente de imágenes. Cualquier rostro famoso podía ser comparado con su versión joven en cuestión de segundos. Fotos de los años 90 frente a fotos actuales. Cuerpos jóvenes frente a cuerpos adultos. Sonrisas de alfombra roja frente a gestos cansados captados en un mal momento. Y Brendan Fraser se convirtió en uno de esos casos que mucha gente utilizó para hablar del paso del tiempo sin demasiada compasión. Hubo comentarios sobre su físico, sobre su aumento de peso, sobre su rostro, sobre cómo había cambiado, como si el cambio fuera una falta, como si envejecer fuera un error, como si una persona tuviera la obligación de conservar para siempre la imagen que tuvo en su mejor momento comercial. Pero nadie permanece congelado en su época de gloria. Nadie puede ser siempre el joven héroe que el público recuerda. Y en el caso de Brendan, esos cambios no eran simples cambios estéticos. Estaban atravesados por lesiones, cirugías, estrés, vida personal, edad y años de silencio. Reducirlo todo a antes era así y ahora es así era injusto, porque el verdadero antes y después de Brendan Fraser no está solo en su cuerpo, está en su historia. Está en la distancia entre el actor que parecía invencible y el hombre que tuvo que reconstruirse cuando esa imagen dejó de sostenerlo. Durante esos años, algo curioso ocurrió. Aunque Hollywood pareciera haberlo dejado en un segundo plano, el público nunca terminó de olvidarlo. Brendan Fraser seguía generando cariño. No era una figura despreciada ni polémica en el sentido habitual. Al contrario, mucha gente hablaba de él con nostalgia y afecto. Sus películas seguían viéndose. The Mummy seguía funcionando como recuerdo generacional. Su manera de actuar seguía conectando con quienes habían crecido con él. Y eso fue importante, porque no todos los actores que desaparecen del centro conservan ese vínculo emocional. Algunos son olvidados, otros quedan asociados a escándalos, otros simplemente se pierden en la memoria colectiva. Pero Brendan Fraser permaneció en un lugar especial. Para muchos, era alguien que merecía una segunda oportunidad, incluso antes de saber todo lo que había vivido. Había algo en su imagen pública que seguía despertando protección, simpatía y deseo de verlo bien. Cada vez que aparecía en una entrevista y se mostraba sensible, la reacción del público era clara. La gente no se burlaba como antes. La gente se emocionaba. Muchos empezaron a verlo no como una estrella caída, sino como una persona que había pasado por mucho. Y esa empatía fue creciendo con los años. Poco a poco, a reaparecer en proyectos más interesantes. Trabajó en televisión, participó en series como The Affair, Trust, y también tuvo presencia en Doom Patrol. No era todavía el gran regreso cinematográfico, pero sí una reconstrucción. Un actor volviendo a ocupar espacio, no desde la misma imagen del pasado, sino desde una madurez distinta, y eso es fundamental. Brendan Fraser no volvió intentando ser exactamente el mismo. No trató de recuperar al héroe juvenil de La Momia. No intentó negar el paso del tiempo. Su regreso empezó a tomar forma desde otro lugar, desde personajes que podían aprovechar su nueva presencia, su sensibilidad, su experiencia y el peso emocional que ahora llevaba en la mirada. Hay actores que, con los años, pierden una parte de lo que los hizo famosos, pero ganan otra cosa. Pierden juventud, velocidad, una determinada imagen física, pero ganan profundidad, verdad, heridas, memoria. Y cuando encuentran el papel adecuado, todo eso puede convertirse en una fuerza enorme. Eso fue lo que ocurrió con The Whale. La película, dirigida por Darren Aronofsky, le ofreció a Brendan Fraser un papel muy distinto a todo lo que gran parte del público asociaba con él. Interpretaba a Charlie, un profesor de escritura aislado, profundamente marcado por la culpa, la pérdida, la soledad y el dolor. Era un personaje difícil, intenso, incómodo y vulnerable. No tenía nada que ver con el héroe aventurero de sus años de gloria. Era un hombre encerrado, juzgado por su cuerpo, por su dolor y por sus decisiones. El papel era arriesgado. Podía haber salido mal, podía haber sido recibido con distancia, podía haber quedado reducido al impacto físico del personaje. Pero Brendan Fraser encontró en Charlie algo más profundo. No lo interpretó como una caricatura ni como un simple símbolo de sufrimiento. Lo interpretó desde la fragilidad,
desde el arrepentimiento, desde la necesidad desesperada de ser visto como una persona completa. Y quizá por eso, el papel impactó tanto, porque el público no solo veía a Charlie, también veía a Brendan, no porque su vida fuera igual que la del personaje, sino porque había una resonancia emocional. Ambos parecían cargar con años de aislamiento. Ambos parecían haber sido juzgados desde fuera. Ambos transmitían la sensación de alguien que había perdido mucho y que aún así seguía buscando una forma de redención. Cuando The Whale empezó a presentarse en festivales, las imágenes de Brendan Fraser emocionándose ante las ovaciones se volvieron virales. Y aquellas ovaciones tenían un significado que iba más allá de una película. Parecían el reconocimiento de una vida entera. El público no estaba aplaudiendo solamente una actuación. Estaba aplaudiendo un regreso. Estaba diciendo, de alguna manera, que no lo había olvidado. Ese momento fue profundamente simbólico. Durante años, Brendan había sido objeto de preguntas incómodas. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Por qué cambió tanto? ¿Por qué desapareció? Y de pronto, esas preguntas se transformaron en otra cosa. Ya no se hablaba de él como un caso de decadencia, sino como una historia de resistencia. La narrativa cambió. Donde antes algunos veían pérdida, ahora muchos veían supervivencia. Donde antes había burlas, empezó a haber respeto. Donde antes había silencio, empezó a haber una conversación más humana. Y ese cambio no fue menor. Porque en la cultura popular, la forma en que contamos la historia de una persona puede alterar por completo su legado. Brendan Fraser pasó de ser el actor que desapareció a ser el actor que volvió. Y esa diferencia lo cambió todo. En 2023, su regreso alcanzó el punto más alto cuando ganó el Oscar a Mejor Actor por The Whale. Aquel premio fue mucho más que una estatua. Fue una escena cargada de significado. El hombre que había sido una estrella de aventuras, que había atravesado lesiones, divorcio, silencio, dolor emocional y años de ausencia del centro de Hollywood, estaba ahora en el escenario más importante del cine, recibiendo el mayor reconocimiento de su carrera. Su victoria emocionó a muchísima gente porque parecía cerrar una herida colectiva, no solo para él, sino también para quienes habían crecido con sus películas. Era como ver regresar a alguien que formaba parte de la memoria sentimental de una generación. Alguien que había estado en la infancia, en la adolescencia, en los años de videoclub, en las tardes de televisión, en las películas que se repetían una y otra vez. Y ahora, ese mismo hombre aparecía con el rostro marcado por el tiempo, pero con una dignidad nueva. El Oscar no borró lo vivido. Ningún premio puede hacerlo. No borra las lesiones, no borra los años difíciles, no borra la sensación de haber sido apartado, no borra el dolor personal, pero sí puede cambiar la forma en que una historia es recordada. Y en el caso de Brendan Fraser, el Oscar permitió que mucha gente viera su trayectoria desde una perspectiva más completa. Ya no era simplemente una estrella que había caído, era una persona que había resistido. Y esa palabra, resistir, es clave. Resistir no siempre significa ganar. A veces resistir significa levantarse cada día cuando nadie está mirando. Significa aceptar que el cuerpo ya no es el mismo. Significa seguir trabajando aunque los papeles sean más pequeños. Significa cargar con lo que no se puede contar. Significa soportar que desconocidos opinen sobre tu aspecto sin saber nada de tu vida. Significa esperar, reconstruirse y encontrar una oportunidad cuando parecía demasiado tarde. Brendan Fraser resistió de una manera silenciosa, y quizá por eso su regreso tuvo tanta fuerza. Porque no fue un regreso arrogante, no volvió diciendo que el mundo le debía algo, no volvió intentando castigar a quienes lo habían olvidado. Volvió con emoción, con humildad, con agradecimiento. Volvió como alguien que sabe lo que significa perder el centro, y aún así, encontrar valor en seguir adelante. Esa humildad fue una de las razones por las que el público lo abrazó. En un mundo de celebridades calculadas, de discursos preparados y de imágenes cuidadosamente controladas, Brendan Fraser parecía genuino. Cuando se emocionaba, parecía emocionarse de verdad. Cuando hablaba de gratitud, parecía hacerlo desde un lugar profundo. Cuando recibía aplausos, parecía no darlos por seguros. Y eso conecta, porque la historia de Brendan Fraser no es solo la historia de un actor, es la historia de lo que ocurre cuando una persona deja de coincidir con la imagen que el mundo tenía de ella.
Todos, en algún momento, vivimos una versión de eso. Todos tenemos una etapa que otros recuerdan, una imagen antigua, un momento en el que quizá parecíamos más fuertes, más jóvenes, más seguros, más felices. Pero la vida avanza, el cuerpo cambia, las circunstancias cambian, las heridas se acumulan, y a veces el mundo tarda en aceptar que ya no somos aquella versión. Brendan vivió ese proceso a escala pública. Millones de personas compararon su antes y su después. Millones opinaron sobre su cuerpo, su carrera, su ausencia. Pero su historia terminó demostrando que el valor de una persona no está en permanecer igual, sino en encontrar sentido después del cambio. Por eso su transformación es tan potente para un canal como Rostros del Ayer. Porque no se trata solamente de mostrar fotos de un actor joven y fotos de un actor adulto. Eso sería demasiado fácil. Lo importante es mirar lo que hay entre esas imágenes. Entre el Brendan Fraser de George of the Jungle y el Brendan Fraser de The Whale, hay décadas de esfuerzo, dolor, fama, pérdida, silencio, juicio público, reconstrucción y reconocimiento. Hay una vida entera. En su época de mayor éxito, Fraser representaba la aventura. Representaba el entretenimiento sin cinismo. Era una estrella que parecía hecha para películas grandes, comerciales, luminosas. Pero su segunda etapa representa algo más profundo. Representa la vulnerabilidad. Representa el derecho a cambiar. Representa la posibilidad de que una persona no quede definida por su caída. Y eso es lo que hace que su historia siga generando interés. No es solo nostalgia. No es solo recordar la momia. No es solo preguntarse por qué desapareció. Es ver en su camino una reflexión sobre la fama, la edad, el cuerpo y la compasión. Hollywood siempre ha tenido una relación complicada con el paso del tiempo. Adora a sus estrellas cuando encajan en un molde, pero a menudo no sabe qué hacer con ellas cuando envejecen, enferman, engordan, se cansan o dejan de ser rentables. La industria puede ser brillante por fuera y despiadada por dentro. Puede convertir a una persona en símbolo mundial y años después tratarla como si perteneciera a otro tiempo. Brendan Fraser conoció esa parte de la industria, pero también conoció algo que no todos consiguen: el regreso desde la empatía. No volvió porque el público quisiera verlo repetir exactamente lo de antes. Volvió porque el público empezó a verlo de otra manera. Ya no como una imagen perdida, sino como una persona real. Eso cambia la relación entre una estrella y su audiencia. En los años 90, el público quería ver a Brendan Fraser correr, pelear, enamorarse, hacer reír y salvar el día. En su regreso, el público quería verlo ser reconocido, escuchado y tratado con respeto. La conexión pasó de la admiración juvenil a una empatía adulta. Y esa evolución es rara. Pocas celebridades logran que el público cambie así con ellas. También hay que entender que su legado no depende únicamente del Oscar. Para muchos, Brendan Fraser ya tenía un lugar asegurado en la cultura popular antes de The Whale. Sus películas formaban parte de una memoria colectiva. The Mummy sigue siendo recordada como una de las grandes aventuras comerciales de finales de los 90. George of the Jungle conserva el encanto de una comedia familiar de otra época. Blast from the Past, Bedazzled y otros trabajos mantienen a Fraser como una figura asociada al cine popular de cambio de siglo. Pero el Oscar añadió una nueva capa. Le dio reconocimiento crítico a alguien que durante mucho tiempo fue visto principalmente como estrella de entretenimiento. Demostró que detrás del héroe simpático había un actor capaz de sostener un drama complejo. Y también demostró que las segundas etapas pueden ser incluso más significativas que las primeras. Porque la primera etapa de Brendan fue exitosa, sí, pero la segunda fue emocionalmente más poderosa. La primera lo convirtió en estrella. La segunda lo convirtió en símbolo. Y esa diferencia es importante. Una estrella brilla mientras la industria la impulsa. Un símbolo permanece porque representa algo más grande que su propia carrera. Brendan Fraser terminó representando la caída y el regreso, el daño y la reparación, el juicio y la empatía, el paso del tiempo y la dignidad de seguir adelante. Eso no significa convertir su vida en un cuento perfecto. No lo es. Ninguna vida lo es. Sería falso presentar su historia como si todo hubiera quedado resuelto por completo. El éxito de The Whale y el Oscar no eliminan las dificultades vividas. Tampoco garantizan que Hollywood sea justo a partir de ahora, pero sí marcan un antes y un después en la percepción pública.
Y ese cambio de percepción importa. Durante años, su transformación física fue usada por algunos como material de burla. Después de su regreso, esa misma transformación empezó a verse con otros ojos. El cuerpo que antes algunos juzgaban se convirtió en parte de una historia de supervivencia. El rostro que algunos comparaban cruelmente con su juventud empezó a leerse como el rostro de alguien que había vivido. La emoción que mostraba en público dejó de parecer fragilidad y empezó a parecer valentía. Quizá esa sea una de las grandes lecciones de su caso. Muchas veces juzgamos demasiado pronto. Vemos una imagen y creemos entender una vida. Vemos un cambio físico y creemos conocer la causa. Vemos una ausencia y pensamos que hay fracaso. Pero detrás de cada persona hay capas que no aparecen en una fotografía. Brendan Fraser nos recuerda eso. Nos recuerda que el éxito, que la fama no impide el dolor, que ser querido por millones de personas no significa sentirse acompañado, que un cuerpo famoso también se rompe, que una carrera brillante también puede apagarse y que a veces una persona necesita años para volver a encontrarse. Hay algo profundamente humano en esa idea, porque todos queremos creer que los héroes permanecen, que las personas que marcaron nuestra infancia siguen intactas en algún lugar, que los rostros que admiramos no envejecen, no sufren, no se cansan, pero la realidad siempre llega, y cuando llega, puede doler ver que aquellos ídolos también son vulnerables. En el caso de Brendan Fraser, esa vulnerabilidad terminó siendo precisamente lo que lo acercó más al público. Ya no era solo el héroe de una película, era alguien que había vivido una historia que muchas personas podían entender desde sus propias heridas. Tal vez no las mismas, pero sí parecidas en esencia. Perder el rumbo, sentirse apartado, cambiar físicamente, atravesar dolor, ser juzgado, intentar volver. Por eso su regreso se sintió tan íntimo para tantos espectadores. No era solo Brendan Fraser ganó un Oscar, era algo más. Era ver a alguien que había sido parte de un recuerdo querido recibir finalmente una ovación que parecía pendiente desde hacía años. Era como si el público dijera, te vimos, te echamos de menos. Sentimos no haber entendido antes todo lo que había detrás, y aunque esa interpretación pueda sonar emocional, explica bien por qué su caso se volvió tan viral. El regreso de Brendan Fraser no fue solo una noticia de cine, fue una historia de reparación simbólica. También fue una respuesta a la cultura del descarte. Vivimos en una época que consume rostros con enorme velocidad. Hoy alguien es tendencia, mañana desaparece. Hoy una persona es admirada, mañana es ridiculizada. Hoy el público aplaude, mañana pregunta qué le pasó. En ese contexto, la historia de Fraser funciona como una pausa, una invitación a mirar más despacio, porque cuando miramos despacio, vemos otra cosa. Vemos al joven actor que empezó intentando hacerse un hueco. Vemos al protagonista que conquistó Hollywood con carisma. Vemos al intérprete que entregó su cuerpo a películas exigentes. Vemos al hombre que atravesó dolor físico. Vemos al padre, al divorciado, al actor con dificultades, a la persona que se sintió apartada. Vemos al artista que encontró un papel capaz de devolverle la voz. Y vemos al ganador del Oscar que, al recibir el reconocimiento, no parecía celebrar solamente una victoria profesional, sino una supervivencia personal. Esa es la historia completa, o al menos, la parte pública de una historia que siempre tendrá zonas privadas que deben ser respetadas. Y aquí es importante mantener ese respeto, porque cuando se habla de famosos, especialmente en contenidos de antes y después, es muy fácil caer en el morbo. Es fácil exagerar, dramatizar de más, usar palabras como ruina, destrucción, decadencia o tragedia para atrapar al espectador. Pero la historia de Brendan Fraser no necesita eso. Su vida ya tiene suficiente contraste real. No hace falta inventar, no hace falta humillar, no hace falta convertir el dolor en espectáculo barato. El verdadero impacto está en contarlo con humanidad, porque lo que conmueve no es decir que lo perdió todo. Lo que conmueve es entender que alguien que parecía tenerlo todo, tuvo que enfrentarse a la fragilidad. Lo que conmueve no es mostrar una foto actual para impactar. Lo que conmueve es explicar qué pudo haber detrás de ese cambio. Lo que conmueve no es presentar su regreso como una fantasía perfecta. Lo que conmueve es reconocer que volver después de años difíciles ya es, en sí mismo, una forma de victoria. Brendan Fraser no es el mismo que en 1999, y no tiene por qué serlo.
El público tampoco es el mismo. Quienes lo vieron en La Momia cuando eran niños o adolescentes, hoy son adultos. También han envejecido, también han cambiado, también han perdido cosas, también han tenido que reconstruirse. Quizá por eso su historia duele y consuela a la vez, porque al verlo, muchos no solo ven a un actor, ven el paso del tiempo sobre una generación entera. Ese es el poder de ciertos rostros famosos. No son solo personas conocidas, son marcadores de época. Verlos cambiar nos recuerda que nosotros también cambiamos. Verlos envejecer nos obliga a aceptar que nuestras propias memorias también envejecen. Y verlos regresar nos permite creer que no todo lo perdido queda perdido para siempre. Brendan Fraser fue, durante años, una imagen de aventura. Después fue una ausencia. Más tarde fue una pregunta. Y finalmente se convirtió en una respuesta. La respuesta no fue que todo había sido fácil. No fue que Hollywood siempre recompensa a los buenos. No fue que el tiempo no importa. La respuesta fue mucho más humana. Se puede caer sin quedar reducido a la caída. Se puede desaparecer sin quedar borrado. Se puede cambiar sin perder dignidad. Y se puede volver, aunque no sea al mismo lugar ni de la misma forma. Esa es la belleza amarga de su historia. Porque Brendan Fraser no volvió a ser exactamente el ídolo juvenil de antes. Volvió como alguien que aceptó que el antes ya no existe. Y eso, lejos de restarle fuerza, hizo que su regreso fuera más verdadero. No intentó competir con su propia versión joven. No necesitó borrar las marcas del tiempo, las llevó consigo, y al hacerlo, convirtió su transformación en parte de su arte. En The Whale, su personaje busca conexión, perdón y una última forma de esperanza. En la vida real, el público pareció darle a Brendan Fraser algo parecido. Una reconexión. Una oportunidad de ser mirado no como un recuerdo roto, sino como un artista completo. Y ese cambio de mirada es poderoso. Hoy, al hablar de Brendan Fraser, la conversación ya no se centra únicamente en lo que le pasó. También se centra en cómo volvió, en cómo el público reaccionó, en cómo una carrera que parecía detenida encontró un nuevo significado, en cómo un actor asociado durante años al cine popular logró alcanzar el reconocimiento más prestigioso de la industria. Pero quizá lo más valioso no sea el premio. Quizá lo más valioso sea que su historia obligó a muchas personas a reconsiderar la forma en que miran a los famosos cuando cambian. A preguntarse qué hay detrás de una imagen, a entender que una transformación física puede esconder una transformación vital. A aceptar que la nostalgia no debe ser una excusa para exigirle a alguien que siga siendo quien fue hace 20 años. Brendan Fraser pertenece al pasado de muchas personas. Sí, pero su regreso demostró que también podía pertenecer al presente. Y eso no ocurre siempre. Muchos actores quedan atrapados en un solo papel. Muchos rostros famosos quedan congelados en una década. Muchos nombres se convierten en recuerdos sin continuación. Brendan pudo haber quedado ahí, como el actor de La Momia, como el héroe simpático de una época, como una nostalgia de los 90, pero su historia siguió. Con dolor, con silencio, con heridas, pero siguió. Y al seguir, se volvió más profunda. La imagen final de Brendan Fraser no debería ser la de una estrella caída, ni la de un regreso milagroso. Debería ser la de un hombre que atravesó varias vidas dentro de una misma vida. El joven actor que buscaba oportunidad, el protagonista que conquistó el mundo, el cuerpo que se desgastó, el hombre que se apartó, el rostro juzgado, el intérprete que volvió, el ganador que lloró de emoción. Todas esas versiones son Brendan Fraser. No solo una, no solo la más joven, no exitosa, no solo la más vulnerable, todas. Y quizá esa sea la gran lección que deja su historia. Las personas no son una sola fotografía, no son un único momento de gloria, no son su peor etapa ni su mejor estreno, son todo lo que atravesaron entre una imagen y otra. Cuando hoy alguien mira el antes y después de Brendan Fraser, puede quedarse en la superficie y ver solo el cambio físico, pero si mira con atención, verá algo mucho más importante. Verá el precio de la fama, verá el desgaste del cuerpo, verá la dureza de una industria, verá el silencio de los años difíciles, verá la crueldad de las comparaciones, verá también la fuerza de una segunda oportunidad, y verá que, a veces, el verdadero triunfo no consiste en no caer nunca, sino en poder volver a ponerse de pie
cuando muchos ya te habían convertido en recuerdo. Brendan Fraser fue durante años el héroe que corría entre momias y desiertos, pero su historia más importante no ocurrió en una pirámide, ni en una escena de acción, ni frente a criaturas digitales. Ocurrió fuera de la pantalla. Ocurrió en los años en los que tuvo que vivir sin el mismo nivel de fama, sin la misma seguridad profesional, sin el mismo cuerpo y sin la misma imagen que el público recordaba. Ahí es donde se mide otra clase de valentía, la valentía de aceptar el paso del tiempo, la valentía de hablar cuando durante años se guardó silencio, la valentía de volver a actuar desde un lugar vulnerable, la valentía de recibir una ovación sin esconder las lágrimas, la valentía de demostrar que una persona puede cambiar y seguir mereciendo respeto. Por eso, su historia sigue emocionando, porque al final, Brendan Fraser no solo regresó a Hollywood, regresó a la mirada del público. Y esta vez, esa mirada era distinta, más adulta, más consciente, más compasiva. La misma gente que un día lo vio como un héroe de aventuras ahora lo veía como algo quizá más valioso, un ser humano que había sobrevivido a su propia historia. Y cuando una historia consigue eso, deja de ser solo una biografía de celebridad, se convierte en un espejo de lo que la fama puede dar y quitar, de lo que el tiempo hace con los cuerpos, de lo que el silencio puede esconder, de lo que significa ser juzgado sin ser comprendido, y también de lo que ocurre cuando después de años de ausencia, alguien vuelve y el mundo decide escucharlo de otra manera. Brendan Fraser cambió. Claro que cambió. Cambió su rostro, cambió su cuerpo, cambió su carrera y la forma en que el público lo interpreta. Pero en ese cambio, hay una verdad que vale más que cualquier imagen congelada de juventud. Siguió siendo digno de ser visto, y quizá eso es lo que más permanece. No la juventud, no el físico, no el éxito comercial, no siquiera el Oscar, aunque sea parte fundamental de su historia. Lo que permanece es la emoción de haber visto a alguien caer del centro del mundo y regresar con una humanidad más grande que la fama que una vez tuvo. Porque los aplausos de los años 90 lo convirtieron en estrella. Pero los aplausos de su regreso lo convirtieron en algo diferente. Lo convirtieron en una historia de resistencia. Y esa historia, más que cualquier escena de acción, más que cualquier cartel de cine, más que cualquier comparación de antes y después, es lo que hace que Brendan Fraser siga siendo recordado. No solo por lo que fue, sino por todo lo que tuvo que atravesar para volver a ser visto.